Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas noches, son las 19 horas de la noche con 1 minuto del jueves 6 de agosto de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre coronavirus SARS-CoV-2 que causa la pandemia de COVID-19. Hoy vamos a tener dos componentes, como habitualmente lo hacemos: el informe técnico, que en esta ocasión lo presentaré yo, y tenemos el gusto enorme de tener a tres ponentes muy importantes que nos van a explicar un tema muy importante que tiene que ver con la alimentación infantil y un elemento particular que es la lactancia materna. Vamos a estar comentando sobre lactancia materna. Esta es la semana de promoción a la lactancia materna y las instituciones del sector salud estamos muy involucradas en promover la lactancia materna. Como se explicará, no quiero anticipar lo que se comentará, pero México es uno de los países que lamentablemente también a lo largo de varios años, de las últimas décadas, fue reduciendo su promoción de la lactancia materna y consecuentemente se fue reduciendo la práctica de la lactancia materna, lo cual es muy, muy lamentable, porque la lactancia materna es uno de los mecanismos más efectivos de promover la salud desde la primera infancia. Hasta ahí me quedo, las expertas lo detallarán y mostrarán datos útiles.
Está en el orden que van a presentar la doctora Miralda Aguilar. Ella es la titular del órgano de operación administrativa desconcentrada en la zona México Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Aguilar, bienvenida. Muchas gracias. Enseguida hablará la doctora Anabel Bombecchio, quien es directora de Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, es investigadora nacional y es una experta precisamente en el tema de alimentación y en particular de alimentación infantil y aún más particular en lactancia materna. Y finalmente, bienvenida, doctora Bombecchio. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Catalina Gómez Mena, quien es jefa de Política Social del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y quien también es una experta en políticas públicas y específicamente políticas públicas de protección de la niñez, la alimentación y la lactancia. Bienvenida, Catalina. Gracias. Vamos a presentar brevemente el informe técnico y pasaremos después de las presentaciones temáticas a preguntas y respuestas. Si me pone la primera, por favor. Hoy cumplimos 160 conferencias de prensa vespertinas y seguiremos todo lo que sea necesario para abordar no solamente el tema específico de la pandemia COVID-19, sino distintos temas de salud que, como se ha visto, se desprenden de la situación, de las lecciones aprendidas de esta pandemia y marcan la agenda de desarrollo del sector salud, la agenda de transformación de la salud pública en México. Vamos a pasar a la siguiente. En el informe general sobre la situación nacional, seguimos mostrando esta gráfica que corresponde con el bloque hasta la semana 30. No olviden que quitamos las 2 últimas semanas porque son los datos que aún están en un proceso de integración. Estamos en este momento y desde el domingo próximo pasado en la semana epidemiológica 33, pero hasta la semana 30 está esta información, que no obstante sigue actualizando particularmente en las últimas 2 semanas porque sigue llegando un poco de datos que están siempre un poco rezagados. En particular noten ustedes que en su momento la altura de la columna de la semana 29 estaba un poco por debajo, subió un poco más y hasta el momento ya no ha crecido. Sería por lo tanto la primera semana en donde tenemos una reducción y, como hemos alertado todas las semanas, esto hasta que no pasan 2 o más semanas en que se permanezca estable, consideramos que ya es una señal interpretable. 1.056.915 personas han sido estudiadas como casos sospechosos de enfermedad y han resultado en 462.690 personas confirmadas con la enfermedad, 87.973 que están todavía en espera de un resultado y en su momento 506.252 que han sido descartadas. Préstemelo, Saturnino. Qué amable. Gracias. Pero no sé si se ve el puntito. Ahí está. Muy bien. Y lamentablemente, como siempre es lamentable, aunque fuera solo una, tenemos 50.517 defunciones por COVID-19 en México. La siguiente. Cuando hacemos la estimación, tenemos esta curva que lo que interpretamos aquí, y es siempre la señal relevante, es la trayectoria que tiene, donde vemos ya 1, 2, 3 semanas consecutivas desde el punto de inflexión, con una reducción de 8% entre la semana 29 y la 30, y nuevamente estaremos en observación durante toda la semana de este último descenso, y es posible que, como ocurrió en la semana inmediata anterior, pudiera no ser tan grande la reducción al final de la semana 33. Lo que sí es que de los 46.861 casos estimados de los últimos 15 días, representan el 9% de los casos acumulados de la epidemia. La siguiente. Y por último, en el panorama nacional, 43% de las 31.558 camas destinadas a la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID, se encuentran ocupadas, dejando 57 aún disponibles, y en el orden de aparición de la ocupación nacional tenemos a Nayarit con 79% de ocupación, Nuevo León con 71%,
Coahuila con 65, Tabasco con 59 y así en adelante. Destacamos a Tabasco, que hace 3 semanas estaba en una situación difícil y reaccionó inmediatamente el Estado, empezó a ampliar, instaló unidades temporales y logró liberar capacidad hospitalaria. La siguiente, por favor. En camas con ventilador, camas para personas críticamente enfermas, tenemos 38% de las 10.562 en este momento están ocupadas. Sigue aumentando la cantidad de camas que se destinan a COVID, la seguiremos ampliando tanto como sea necesario para no dejar a ninguna persona sin la posibilidad de tener una cama de atención. Nuevo León, Colima, son los 2 estados con la mayor ocupación en este momento, con 65 y 59% respectivamente. Le sigue Tabasco con 53, Zacatecas con 50 y así sucesivamente. Vamos a ver a continuación panorama de 3 estados y aquí lo que destacamos es la trayectoria que tienen estos estados que han tenido todavía ascenso, pero que empiezan a tener mesetas, empiezan a tener periodos de estabilidad. Ayer comentábamos que los vamos a presentar en bloque, ayer presentamos los estados que de manera continua han seguido ascendiendo, hoy estamos presentando estados que tienen mesetas, que tienen estabilidad. Y en el último bloque presentaremos aquellos que ya tienen un descenso claro y sostenido. El caso de Coahuila, con 16% de los casos confirmados y los sospechosos estimados como confirmados en los últimos 15 días, la trayectoria que se ve ahí, ascendente y con 1, 2, 3 semanas de estabilidad. La siguiente. Cuando lo vemos por los distintos municipios, vemos este patrón que es importante identificar. Usted en su localidad puede reconocer de acuerdo a dónde viva, pero comentamos aquí también de interés público para todo el país. Tenemos distintos patrones de ocurrencia de la enfermedad. Hay estados en donde un solo municipio concentra la mayor cantidad de la epidemia activa y hay otros donde al momento en que algunos de los municipios ya van en descenso, empieza el ascenso epidémico en otros municipios. Al final el resultado neto es la curva epidémica del estado, pero la importancia es que estos distintos patrones de dispersión geográfica representan distintos retos o complejidades para garantizar la atención. Cuando se concentra en las zonas urbanas, en general es mucho más fácil que a través del proceso de reconversión hospitalaria se pueda facilitar y garantizar la atención. Cuando se dispersa en el territorio, particularmente en estados que tienen territorios grandes o orografías también complicadas, es más difícil garantizar la continuidad de la atención, porque se requieren otro tipo de servicios, por ejemplo, de desplazamiento de las personas, ambulancias. Y también es conocido, esto lo decimos menos frecuentemente, que a lo largo de muchos años no ha existido un modelo integral de procuración de servicios de traslado. Las ambulancias generalmente se compran y están disponibles en las instituciones de seguridad social nacionales, el IMSS, el ISSSTE, pero en las distintas secretarías estatales de salud hay distintas capacidades de atención en traslados, en ambulancias. Han proliferado, desde luego, distintas compañías privadas a lo largo de los últimos 15 años con calidades diversas y, en general, esquemas de regulación subóptimos. Y esto debe ser conocido porque también eso es parte del escenario con el que empezó México la epidemia de COVID-19. La siguiente, por favor. Aquí vemos la Ciudad de México, de la que hemos hablado mucho más, no por otra razón más que el hecho de que concentra la mayor cantidad de la epidemia, fue la que inició la epidemia y fue también la primera que empezó junto con Sinaloa y en su momento Quintana Roo con la fase de descenso. Lo que vemos aquí es cómo la curva epidémica, que es esta naranja, ya tiene este descenso progresivo y, perdón, esta es la curva de defunciones, de la positividad al virus, se lee con el eje del lado derecho, la positividad al virus va disminuyendo, llegó a estar en 50% y en este momento está en 34%. Mientras que la curva epidémica tiene esta meseta de la que hemos hablado, tuvo momentos de bajada, momentos de regreso y hemos utilizado a la Ciudad de México como un modelo virtuoso, un modelo muy conveniente
en el que de una manera muy bien regulada se empieza a hacer el desconfinamiento y cuando hay repunte se da un poco de marcha atrás. Y luego eso da la oportunidad a nuevo desconfinamiento, si hay repunte se da marcha atrás, para que todas y todos tengamos la expectativa clara de que la epidemia, ese va a ser el curso que va a estar teniendo no solo en México, no solo en los 32 estados, sino es el que está teniendo en general en el mundo. La siguiente. Solo 7% de los casos son en los últimos 15 días y aquí vemos cómo desde la semana 22 y 23 las distintas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México han tenido un patrón de estabilidad, algunas con descensos más claros. Esto es Iztapalapa, que en su momento fue una de las más intensas en transmisión y que desde la semana 22 tiene ya un descenso continuo. Otras, como es en este momento Tlalpan y Coyoacán, todavía tienen una fase ascendente y es justamente esta combinación de patrones de ocurrencia lo que nos da la curva epidémica general. La siguiente, por favor. Y finalmente vemos aquí el caso de Durango, nuevamente la positividad en la línea anaranjada, se lee en el eje del lado derecho y tenemos 35-37% de positividad y la curva epidémica subió y desde la semana 26 tuvo un descenso y se ha mantenido en estabilidad. Consideramos que también el estado de Durango, que tiene algunas complejidades, por ejemplo, territoriales, por su proximidad en la zona de Gómez Palacio con Saltillo, comparte epidemia con Coahuila, pero el gobernador Rosas Aispuro y su secretario de Salud nos parece que han hecho un trabajo muy cuidado de lograr mantener el control epidémico en su estado, a pesar de las complejidades de compartir zonas metropolitanas de gran movilidad. Felicitamos al gobernador Rosas Aispuro, por supuesto. Y tenemos 14% de los casos en los últimos 15 días, lo que muestra todavía una epidemia que está en importante actividad, aunque con una señal muy positiva de estabilidad, que es la que anticipa que si se mantiene la reducción de movilidad, pudiera empezar a tener descensos. Me parece que es la última. No, el detalle municipal. Vean, otro patrón aquí. Gómez Palacio, justamente lo que decía, es donde ha tenido la mayor actividad epidémica, pero aún así, en Gómez Palacio, que está próxima a Saltillo, tenemos ya continuamente este descenso, lo tenemos también para la capital, Durango, y para otros municipios, como estos en verde, Mezquital y Santiago, que se encuentran ya en una fase de mínima transmisión. ¿Es la última? ¿Todavía hay otro más? Páseme otro más. Morelos, teníamos 4 ejemplos entonces. Y en Morelos vemos un patrón poco variante de lo que puede significar el descenso y la estabilidad. Vemos cómo la positividad llegó a tener hasta 70% de positividad, con un descenso progresivo después desde la semana 17 y ha llegado a 40 y ahorita está en 50. Por su parte, lo que vemos es la curva epidémica, también llegó a puntos máximos, que se pensaban máximos en la semana 19 y 20, siguió subiendo hasta la semana 23, luego tuvo un gran descenso y ha tenido igual subidas y bajadas. Este es el patrón que vamos a estar viendo una vez que encuentren los estados la estabilidad epidémica. Vamos a ver por último los municipios de Morelos y vemos cómo Cuautla, Jiutepec, Cuernavaca son los que han dominado la situación. Veamos el caso de Cuautla, también descensos, ascensos, descensos, ascensos, y este es el patrón que va a continuar todavía por varias semanas. Pero en general, en resumen, con descenso. Si hubiera otro estado ya no lo presento, vamos a pasarnos a la parte temática para que haya tiempo de las presentaciones. Muchas gracias, señor subsecretario, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es un honor estar el día de hoy en esta importante conferencia, en una semana que es importante en nuestro país, donde se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Soy la doctora Miralda Aguilar Patraca, soy médico especialista en medicina familiar y tengo 27 años de trabajar en el instituto. El tiempo que me ha permitido atender, educar, pero sobre todo promover la lactancia materna, el beneficio de la misma para las madres y sus recién nacidos. ¿Por qué es tan importante hablar de lactancia materna en esta época en la que estamos viviendo pues una pandemia, una emergencia epidemiológica como lo es el COVID? Quiero comentarles que hablar de lactancia pues es hablar de vida, del primer alimento, y para mí es pensar en la primera vacuna que le puede proteger, que le puede transmitir la madre a su niño. Lo puede proteger de obesidad, sobrepeso, del riesgo de padecer enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. Por eso en el Instituto Mexicano del Seguro Social estamos promoviendo y apoyando la lactancia materna. La que sigue, por favor. La anterior, por favor. Desde 1992 se celebra del 1 al 7 de agosto la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Nuestro país tiene 28 años incorporados a estos 170 países que promueven y fortalecen la lactancia materna. ¿Qué hacemos en el IMSS? Pues promover y respaldar la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses. ¿Qué quiere decir lactancia materna exclusiva? Que es lo único que le vamos a proporcionar o que la madre le va a proporcionar al recién nacido. Y lo importante aquí es el apego inmediato, la importancia de que al momento que la mamá tenga el parto o una cesárea, el apego al seno materno sea durante la primera hora. Esto le va a beneficiar a la madre, sobre todo para prevención de hemorragias posparto, porque hace el efecto de reducir el tamaño. Y posteriormente convertirla en una alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir? Complementaria, que después de los 6 meses vamos a empezar con la introducción de otro tipo de alimentos y esta se va a continuar hasta los 2 años. Defender los derechos de la mujer. Aquí en el Seguro Social lo que hacemos es precisamente proporcionarle espacios dignos. Es un derecho a tener un espacio digno para que la madre pueda hacer el amamantamiento de su bebé o pueda extraerse su leche cuando acude a las unidades. Y en caso de que se extraiga, proporcionársela al momento que llegue a su domicilio. Y en el instituto tenemos los lactarios o las salas de lactancia. Impulsar políticas públicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social está comprometido con la estrategia o la iniciativa de las unidades o los hospitales amigos del niño y de la niña, que esta es una estrategia impulsada por la UNICEF y la Organización Mundial de la Familia, y hasta la fecha nosotros en el Seguro Social contamos con 60 hospitales certificados bajo esa nominación y 14 unidades de medicina familiar. También contamos con el primer banco de leche en el instituto, ese se inauguró en el 2017. Entonces, prácticamente nosotros impulsamos seriamente y con mucho compromiso que todas nuestras unidades donde se proporcione la atención de la madre, o sea, que se lleve un control prenatal, pues tengan la certificación, y en eso estamos trabajando en el instituto en todos los niveles de atención. Concientizar a la mujer, pero yo ahí digo, no nada más es concientizar a la mujer, hay que concientizar a la familia, sobre todo al padre, en los beneficios que tiene la lactancia materna. Está comprobado que lo que es el alimento más eficaz, de menor costo, y que puede tener un impacto muy importante en la salud tanto de la madre como de su recién nacido, es la lactancia materna. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos beneficios de la lactancia materna? El primero, pues, es la nutrición ideal para el crecimiento y desarrollo del recién nacido, y sobre todo porque tiene los nutrientes adecuados para fortalecer ese desarrollo.
Tenemos que disminuye el riesgo de infecciones, sobre todo agudas, virales, como las infecciones respiratorias o gastrointestinales. También existe el menor riesgo para la muerte súbita. ¿Por qué? Porque, bueno, la madre tiene el apego al del bebé y no tenemos esa muerte de cuna. Disminuye también la probabilidad de la obesidad infantil y las alergias. Presenta un adecuado desarrollo neurológico y no nada más neurológico, también intelectual, psicomotor y de la agudeza visual. En la madre hay muchos beneficios, ya lo comenté hace rato, al momento de la primera hora del apego, el apego al seno materno, pues disminuye la hemorragia posparto. También reduce el riesgo de que la madre presente cáncer de mama, cáncer de ovario, enfermedades cardiovasculares, pero también lo más importante es que mejora o fortalece el afecto con su bebé. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho o qué hacemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para promover la lactancia materna? Nosotros en las unidades de medicina familiar tenemos las estrategias educativas de promoción a la salud. Tenemos dos estrategias que tienen mucho que ver con la parte de la lactancia materna. Uno es el embarazo Prevenims y el otro es el Nutri-IMSS en el embarazo. Estas estrategias educativas son proporcionadas por un equipo multidisciplinario de salud, conformado por un médico familiar, la enfermera, lo que es la trabajadora social, la nutricionista dietista. En las unidades donde tenemos psicólogos, también ellos participan activamente, y médicos estomatólogos. Entonces, las mamis, ahí se les enseñan las técnicas del amamantamiento, los beneficios de la lactancia, y cuando los pacientes, las embarazadas son enviadas a los segundos y terceros niveles, también ahí continuamos con el control prenatal y la promoción de la salud. Establecimiento de lactarios y salas de lactancia. Tenemos en los 60 hospitales que han sido certificados en la iniciativa de unidades amigas de la niña y el niño, tenemos instalados los lactarios, y las salas de lactancia, que son espacios privados, confortables, que cuentan con las medidas de higiene, donde las madres que están en periodo de lactancia pueden ir ahí a extraerse su leche o a proporcionarle, no necesariamente las trabajadoras, pueden ser cualquier paciente que llegue o mujercita, tiene un espacio para poder amamantar. Nosotros tenemos 17 salas de lactancia, una en la sede de Reforma, la otra en la sede de Villalojín, el Hospital de Pediatría de la Unidad Médica de Alta Especialidad y 14 en las unidades que han sido ya certificadas bajo el concepto de la nominación de unidad amiga del niño y de la niña. Tenemos el primer banco de leche, el único en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este fue inaugurado en el 2017 y ahí tenemos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, el primer banco de leche. La siguiente, por favor. Este banco de leche tiene principios u objetivos, que es promover, recolectar, conservar, pero llevar el control adecuado de la leche materna. ¿Qué quiere decir? Que en ese banco de leche se procesan bajo control de calidad y la leche que se le otorga a los recién nacidos pues es de calidad y bajo los estándares establecidos. Tenemos dos tipos de leche materna, la homóloga, que es la que le da la madre a su hijo, y la heteróloga, que es la que dona una mujer y lo recibe el bebito o el recién nacido cuando la condición de la madre no lo permite. El año pasado, en el 2019, recolectamos 1,632 litros de leche materna. En este año pensamos que por la situación de la pandemia íbamos a tener, sin embargo, ha incrementado la donación de leche y hasta la fecha tenemos en el primer semestre casi 1,000 litros de leche materna. Es importante comentarles que la gran mayoría son leche homóloga, mas sin embargo en este año recolectamos 70 litros
de leche materna y fueron recibidos de leche materna heteróloga, o sea que las mamis iban y lo recibía otro producto. Fueron 21 niños favorecidos con ese tipo de leche. La siguiente. En este banco de leche ubicado en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, por la contingencia COVID se tuvo que hacer una reingeniería de procesos. Adecuarlos, primero es evitar aglomeraciones en los espacios, ese espacio donde las mamis van y donan la leche, normalmente caben de 13 a 15 mamitas o mujeres. En este caso, pues tenemos un máximo de 6 personas. Se establecieron horarios precisamente para evitar que haya aglomeraciones y solamente entra una persona a dejar la leche del banco. La siguiente, por favor. Creo que, como todos he sabido, la pandemia nos hizo, pues obviamente, tener diferentes actividades a través de videoconferencias, a través de las redes sociales y los medios informáticos. Y bueno, en el instituto no estuvo ajeno a toda esta situación y nosotros estamos llevando desde el día 1 de agosto, que inició la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la difusión y la capacitación pues en este caso las madres que están en periodo de lactancia, en algún momento las mujercitas que han tenido la fortuna o desean ser madres, pues una serie de sesiones educativas a través de las redes sociales del instituto y a las 10 de la mañana se llevan todos los días y bajo estas condiciones. El día de mañana cerramos la Semana Mundial de 2020 de Lactancia Materna con el tema mitos de la lactancia materna y las nuevas paternidades. Sin embargo, estas sesiones están en las redes sociales para que se puedan retransmitir. No quiero terminar esta intervención solicitándole a las madres que el mejor regalo que le pueden ofrecer o que se le puede ofrecer a un hijo es como la primera vacuna y que lo va a defender de que tenga en un futuro enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión. No dejen de darle la oportunidad a sus hijos de darle lo más valioso y lo que le va a proteger para enfermedades crónicas. Muchas gracias. Gracias, doctora Ayala. Le pedimos enseguida a la doctora Bonvecchio si es tan amable de presentarnos. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por invitarnos esta noche a presentarles este trabajo que hemos realizado entre UNICEF, OPS, FAO y el Instituto Nacional de Salud Pública, con el aval del GISAMAC, que es el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Esta noche les voy a presentar, la presentación va a estar basada en este documento que elaboramos, donde hicimos un análisis de la situación de la niñez mexicana, del estado nutricional de la niñez mexicana, los posibles efectos que la pandemia por COVID-19 puede tener en su estado nutricional y formulamos una serie de recomendaciones para mitigar el impacto. La próxima, por favor. La nutrición adecuada durante los primeros 5 años de vida es crucial, fundamental para el adecuado crecimiento, desarrollo, supervivencia y salud de los individuos, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Una desnutrición en útero o en edades tempranas ocasiona que esos niños a futuro puedan tener enfermedades crónicas como sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. A su vez, la nutrición adecuada es una parte esencial del sistema, un componente esencial del sistema inmunológico de los individuos y, por lo tanto, su defensa contra las enfermedades, incluyendo COVID-19. Las personas que tienen desnutrición, sobrepeso, obesidad,
diabetes, como han estado comentando en múltiples ocasiones aquí en la conferencia, tienen mayor riesgo de sufrir las formas más graves de la enfermedad por COVID-19. La próxima, por favor. México atraviesa esta pandemia en un contexto en el que más de la mitad de sus hogares tienen inseguridad alimentaria de varios tipos, dadas las desigualdades que venimos presentando a través de décadas. Entonces, más del 55% de los hogares a nivel nacional tienen algún tipo de inseguridad alimentaria, es decir, incapacidad de satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación en un periodo determinado. Y esta situación es aún más grave en las localidades rurales, donde casi el 70% tiene algún grado de inseguridad alimentaria, según los datos de la encuesta de salud y nutrición del 2018. La próxima. La niñez mexicana enfrenta dos problemas. Enfrenta el problema de desnutrición crónica, que es cuando no alcanzan la talla recomendada para su edad, y enfrenta un problema cada vez más creciente de sobrepeso y obesidad. Según las últimas cifras, el 14.2% de las niñas y los niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica o baja talla, y casi un 7% presenta sobrepeso y obesidad. Si vemos estas cifras en el grupo de edad escolar, que es de 5 a 11 años, es prácticamente el 35-36%. Entonces, realmente el problema se empieza a manifestar a edades tempranas y se agudiza a medida que pasan los años. Por lo tanto, podemos decir que antes de COVID, estas son cifras del 2018, 1.4 millones de niñas y niños mexicanos ya tenían un problema de desnutrición crónica y casi 663,000 niños y niñas tenían también un problema ya de sobrepeso y obesidad. Esto es importante porque estas condiciones, como lo comentaba en el inicio, aumentan la susceptibilidad de los individuos o de los niños a padecer a lo largo de su vida de todas estas enfermedades crónicas que hemos mencionado, es decir, sobrepeso, obesidad, diabetes. La próxima, por favor. Varias estimaciones a nivel internacional, esta es una publicación reciente del American Journal of Clinical Nutrition, han documentado que la pandemia por COVID ha desencadenado, como sabemos, una crisis económica y social sin precedentes, y esto plantea graves riesgos para la salud, la nutrición y la supervivencia de los niños, sobre todo en los países de niveles de bajos y medianos ingresos. Por lo tanto, el aumento esperado en la desnutrición, debido a esta disminución drástica en los ingresos, en el cambio de la disponibilidad y asequibilidad a los alimentos, en la afectación a los servicios de salud, nutrición, etcétera, es de gran preocupación a nivel internacional. La próxima. Para México también sabemos que esta crisis afectará principalmente a los grupos más vulnerables de población, es decir, a las personas que viven en condición de pobreza, a las mujeres, a las niñas y niños, en especial a los menores de 5 años y a los menores de 2 años. Y esto amenaza con revertir los avances en materia de desarrollo social que habíamos venido alcanzando a través de los años. Según estimaciones recientes de mayo del Coneval, la población con un salario inferior al costo de la canasta básica va a aumentar para el segundo semestre del año aproximadamente 9 puntos porcentuales. Y esto a su vez pues generará un aumento de la población en condición de vulnerabilidad, inseguridad alimentaria y pobreza. La próxima. Análisis que se han realizado de otras crisis financieras globales y también de la crisis del 2018 han documentado que estas situaciones de emergencias y crisis económicas agudizan o profundizan los problemas de inseguridad alimentaria, sobre todo en los grupos de población más vulnerables. Los altos precios de los alimentos reducen la diversidad y la calidad de la dieta y para algunos incluso la cantidad de los alimentos a los que acceden o los que están disponibles en el hogar. La próxima, por favor.
estas situaciones de crisis económicas y financieras ha llevado a que particularmente los grupos más vulnerables de población necesiten modificar su dieta o su alimentación y aumentan el consumo de alimentos ricos en energía, azúcar, sal, grasa, que son alimentos de poca calidad nutricional, y básicamente porque están ampliamente disponibles y en muchas ocasiones a bajo costo. De la misma forma, también se afecta o tienden a disminuir el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras, alimentos de origen animal que son ricos en vitaminas y minerales y que ocasionalmente puede ser que aumente también, la razón es porque tienden a aumentar en algunos casos el precio de estos alimentos. La próxima. Entonces, esto se ha documentado en crisis anteriores, en la crisis del 2018 y crisis financiera global. La crisis que se espera por la pandemia de COVID, estamos esperando que realmente la situación sea igual o incluso el problema y la magnitud sea, el impacto en el problema nutricional sea incluso de mayor magnitud. El reporte global de nutrición también de 2020 documentó que los niveles de hambre y desnutrición podrían duplicarse durante esta pandemia y, por lo tanto, a medida que se toman las medidas para mitigar la propagación del virus y controlar la enfermedad, es necesario que se garantice la cantidad de alimentos suficientes, alimentos nutritivos suficientes para estos grupos vulnerables de población que serán los que principalmente se verán afectados. Entonces, considerando este panorama global y también este panorama en México, el 22 de julio los organismos antes mencionados nos reunimos e hicimos la presentación de este documento que pueden consultar en la página tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como de UNICEF, FAO, OPS y del GISAMAC, y formulamos una serie de recomendaciones para mitigar el impacto de la pandemia en el estado nutricional de nuestros niños y niñas. Vale la pena destacar que varias de estas acciones ya están siendo llevadas a cabo por las diferentes instituciones que forman parte del GISAMAC, entre otros organismos. La próxima. Entonces, de las recomendaciones que formulamos en el documento, les voy a presentar 9 que son algunas de las más importantes. Lo primero es garantizar la cobertura de todas las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 2 años, que es el periodo crítico. Cuando hablamos de la susceptibilidad de los niños a este periodo vulnerable en los menores de 5 años, el periodo de los 2 años es el más crítico, ¿no? Entonces es importante garantizar su protección nutricional y esto puede hacerse a través de fortalecer y apoyar el recién creado programa de asistencia social alimentaria del Sistema Nacional DIF durante los 1000 días y tratar de garantizar que este grupo específico de población de los 1000 días reciban alimentos de origen animal, ricos en vitaminas y minerales o micronutrientes, incluyendo los otros alimentos que están contenidos en las canastas que ya distribuyen. Mantener y fortalecer la continuidad de los servicios esenciales de salud sexual reproductiva, incluida la atención al embarazo, parto, puerperio, y de la persona recién nacida durante y después de la pandemia. Ya la doctora Carla Berdichevsky ha venido varias veces también a presentar la continuidad de los servicios. Eso es importante que se comunique a la población, no solo pues a nivel federal, sino a nivel de todos los estados, porque UNICEF a inicio de la pandemia estimó a nivel global que los servicios esenciales de nutrición y algunos de salud podían afectarse hasta en un 30% por las medidas de contingencia aplicadas por la pandemia. La próxima, por favor. En cuanto a intensificar las acciones para promover, proteger y apoyar la lactancia materna y la alimentación complementaria. Aquí me permito dedicarle un minutito a esta lámina, un poco más de tiempo, a pesar de que ya la doctora nos presentó todos los beneficios que tiene la lactancia
y dado que estamos conmemorando la Semana Internacional o la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el lema de este año es Apoya la lactancia por un planeta saludable. Aparte de todos los beneficios que la doctora planteó en relación a la lactancia para la salud de la madre y del niño, también tiene beneficios importantes para el planeta. Entonces, es una razón más por la que debemos protegerlo. Es la forma más ecológica y económica de alimentar a los bebés. Aquí, nuestro llamado es a fortalecer el cumplimiento y el seguimiento al Código Internacional del Sucedáneo de Leches Maternas. También aquí queremos hacer un llamado a los gobiernos locales a no aceptar donaciones de fórmula o no distribuir fórmulas o otro tipo de sucedáneos de leche materna a los niños, sobre todo en situaciones de emergencia, porque esto se ha documentado que desplaza la lactancia materna y tiene riesgos también para la salud del niño. Reforzar los servicios de consejería y apoyo a la lactancia materna, incluidas las recomendaciones para la continuidad de la lactancia durante el COVID. La Organización Mundial de la Salud hasta el momento sigue recomendando la continuación de la lactancia materna exclusiva, incluso en casos confirmados o sospechosos de COVID, siempre y cuando se tomen las medidas de higiene respiratorias necesarias, el uso de cubreboca, el lavado frecuente de manos antes de estar en contacto con el bebé y después de estar en contacto con el bebé, entre otros. Hay varias páginas de la Secretaría de Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, ya hablaron del IMSS también, donde se puede conseguir todas estas recomendaciones. Y es muy importante en estos momentos reforzar la consejería, porque muchas mujeres tienen el temor de que no pueden amamantar a los bebés. A la fecha no hay evidencia de que a través de la leche materna se pase el virus del SARS-CoV-2. Entonces, esto obviamente cambia, como cambia todo con esta enfermedad porque es nueva, pero hasta el momento la recomendación es continuar con lactancia materna exclusiva y complementada. Aumentar la licencia de maternidad. Hemos tenido avances, se aumentó de 12 a 14 semanas, sin embargo la recomendación son 24 semanas y aquí también se hace un llamado a tratar de cubrir a las mujeres que están en el sector informal de la economía con una licencia de maternidad a través de los programas de protección social. Sabemos que no puede ser licencia porque no están en el sector formal, pero algo que sea el equivalente. Capacitación de los profesionales de salud, reforzarla y para que puedan complementar todas estas acciones de consejería. Y muy importante también en estos momentos, las estrategias de comunicación a través de medios masivos, teléfonos celulares que puedan complementar la consejería que se pueda dar. Y pues garantizar el financiamiento para poder para poder implementar todas estas estrategias relacionadas con la lactancia. La próxima, por favor. Aprovechar los padrones de beneficiarios de todos los programas que están disponibles en el país, Segalmex, Liconza, los programas del DIF, del Sistema Nacional DIF, entre otros, para atender a todos los niños y niñas vulnerables y cubrir a los beneficiarios de los programas escolares, que algunos de ellos, algunos sí están siendo cubiertos, pero otros, como no hay clases, no están recibiendo este beneficio. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo para cubrirlos, implementar los programas de orientación para la prevención de lo que llamamos la doble carga de la mala nutrición, es decir, lo que les presenté en un inicio, que es el sobrepeso y la obesidad y la desnutrición. Y aquí hablamos de desincentivar el uso de alimentos ultraprocesados en niños, el consumo de bebidas azucaradas, que sabemos está relacionada con sobrepeso y obesidad, y promover fuertemente la lactancia materna y una alimentación complementaria adecuada. Promover el consumo de frutas, verduras, leguminosas y agua potable, facilitar su acceso en términos de proximidad y en términos de costo, especialmente a las poblaciones vulnerables que ya hablamos, que son quienes seguramente verán más afectado su ingreso. La próxima. Mejorar y facilitar el acceso al agua para la higiene. Todos los niños y niñas tienen derecho al acceso al agua y particularmente en estos momentos de pandemia para poder llevar a cabo las medidas de higiene recomendadas. Impulsar y favorecer la compra de alimentos locales y frescos, no solo para facilitar la logística, sino también para activar y dinamizar la economía local.
Y por último, promover el desarrollo de la pequeña y mediana agricultura local y la diversificación productiva, es decir, la producción sana de alimentos sanos. La próxima. Y bueno, ya para terminar, la actual pandemia de COVID representa un gran desafío que, como vimos, puede tener efectos profundos y sobre todo duraderos en la infancia mexicana. Si no actuamos a tiempo, corremos el riesgo de perder los logros en materia de hambre y desnutrición que hemos venido obteniendo a lo largo de los años, y por otra parte puede continuar también el problema de sobrepeso y obesidad. El combate a la mala nutrición infantil requiere el más alto compromiso político, no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos locales, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, profesionales de salud, la academia, los medios de comunicación, las propias familias y los individuos. Realmente tenemos muchos años arrastrando el problema de desnutrición, ahora se suma el problema de sobrepeso y obesidad, y las medidas que se implementen deben ser permanentes, no solo durante la pandemia, sino que queden de forma permanente para proteger a nuestra niñez en el presente y en el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctora Anabel Bombecchio. Finalmente, Catalina Gómez, de UNICEF, si nos da el mensaje. ¿Cómo lo prendes? Así. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias al doctor Hugo López Gatell por darnos estos minutos en nombre de UNICEF, OPS y FAO, quienes somos instancias de Naciones Unidas trabajando muy cercanamente con el Gobierno Nacional en la prevención de la mala alimentación de niños, niñas, adolescentes en México. Quisiera resaltar, ya mucho se ha dicho y para cerrar también quisiera resaltar dos puntos muy relevantes de la presentación de Anabel. La primera es que todos recordemos la importancia que tienen los primeros 1000 días de vida de los niños y las niñas. Es fundamental para su desarrollo tanto físico, mental, emocional, cognitivo, y todo lo que podamos hacer para asegurar su bienestar es la mejor inversión que México puede hacer para ellos y para toda la sociedad. Así que es importante que prioricemos los primeros 1000 días de vida de niños y niñas. Ya se ha mencionado, pero las afectaciones tales como la desnutrición crónica son afectaciones que pueden generar daños irreparables y afectaciones para toda la vida. Así que esos niños y niñas que crezcan con desnutrición crónica al final van a tener rezagos en su educación, en su desempeño y no van a poder contribuir de manera productiva en su edad adulta. Y por esto es tan importante que la nutrición infantil comience bien y se mantenga a lo largo de todo el ciclo de vida. Ya se ha mencionado mucho sobre la lactancia materna, así que no me detendré en ella, pero recordemos que es importantísimo que sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y que luego se acompañe durante los 2 primeros años. Es muy importante, fundamental, que no se consuman fórmulas infantiles y sucedáneos de la leche materna, especialmente en estos contextos de emergencia cuando se distribuyen y se regalan de manera tan amplia. Entonces también es un llamado no solamente a los gobiernos locales que ya se ha mencionado, sino a las propias madres, padres y familiares de no utilizar estas fórmulas a menos de que sea extremadamente necesario y que no haya ninguna otra opción. Adicionalmente, quisiera resaltar la importancia de los programas de asistencia alimentaria del DIF. Ya desde UNICEF estamos apoyando la expansión de uno de estos programas, sin embargo, quisiera resaltar aquel programa destinado específicamente para atender a las madres embarazadas y a los niños menores de 2 años, pues esto es un público vulnerable, especialmente aquellos que viven en condiciones de pobreza. Esperamos que no se deje de lado este programa, que alcance una escala adecuada y que pueda llegar a toda la población que lo necesita. Y el segundo punto que quisiera resaltar es que todos a nivel de familia, a nivel de nuestros hogares, tenemos que priorizar la alimentación saludable. La alimentación saludable incluye más verduras, frutas, leguminosas, agua simple.
y involucra menos el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. Ya lo hemos visto con la pandemia, nos ha recordado, nos ha enfatizado las afectaciones que tiene México con su vulnerabilidad alrededor del sobrepeso y obesidad, y ya sabemos, hay evidencia, lo estamos viendo, que el COVID es mucho más peligroso en la población que padece estas afectaciones. Desde UNICEF y el resto de organismos de Naciones Unidas le damos esta bienvenida al programa y a la campaña que viene del Gobierno nacional alrededor de una alimentación saludable y sostenible. Es un paso fundamental el generar conciencia y hacer entornos más saludables, y el entorno empieza desde el hogar hasta en las comunidades y también en las escuelas. Es fundamental que se dé este cambio de hábitos hacia entornos más saludables, no solamente para que cada persona pueda estar más saludable, sino en la familia, y para que podamos contribuir a hacer generaciones más saludables, más que la generación actual. Finalmente, quisiera resaltar que el COVID nos está presionando a todos a hacer más y a hacer mejor, al gobierno, a la sociedad civil, a los organismos internacionales y a la población en general. Pero cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, hay que hacer mucho más. No debemos ignorar que su desarrollo y bienestar no tiene espera y no lo podemos dejar para después. Lo que ellos necesitan es una acción inmediata y a escala, tal como los programas e intervenciones que hemos propuesto esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina Gómez de UNICEF. Nos quedan algunos minutos para preguntas. Vamos a darle a Saturnino y a usted, que ya está pendiente. Solo procuren ser breves, porque si no, no nos va a dar tiempo de recibirlas. Gracias, buenas noches. Para la doctora del Seguro Social, del IMSS, me gustaría que nos enumerara cuáles han sido algunos de los factores que han influido en las madres para abandonar la lactancia materna, por favor. ¿Se escucha? Sí. Sí, prácticamente lo que se ha observado es, dentro de los principales factores, es la falta de, en este caso, muchas de las mujeres trabajan, ya ahorita se incorpora mucho la madre a las labores del trabajo, y piensan que eso les deja para que ya no puedan ellas seguir amamantando. Entonces, esos han sido los principales factores, porque de hecho se han hecho encuestas en relación por qué la madre deja de darle el amamantamiento al bebé. Eso es lo que hemos observado, y obviamente estamos fortalecidos y comprometidos a tener esa situación de la capacitación y ver, creo que nos va a favorecer mucho la presencia de las salas de lactancia, los lactarios. Ya vemos ahorita, por ejemplo, en los centros, algunos centros comerciales, tiendas departamentales, inclusive en el mismo aeropuerto, que ya tienen salas de lactancia. Gracias, doctora. Doctora Bombecchio, ¿quiere usted comentar algo? Yo quisiera complementar, aparte del trabajo, hemos hecho muchos estudios en población que incluso no necesariamente están en el trabajo formal de la economía, y existen una serie de barreras que van desde el nivel de individual, que es la propia madre, duda muchas veces de su propia capacidad para amamantar, y muchas veces no cuenta con el apoyo tanto familiar como de los propios servicios de salud y del sistema en general para superar estas barreras. Luego también hay una serie de factores estructurales, como una promoción agresiva de sucedáneos de leche materna, que la lleva también a convencerse que probablemente la fórmula es mejor. Entonces, a mí me gustaría aclarar esta noche que muchas mujeres inician la lactancia materna, aproximadamente el 95%, según la encuesta nacional de salud y nutrición, inician la lactancia materna. El problema es que no logran mantenerla, precisamente por esta serie de factores, no solo individuales, de apoyo familiar y estructurales, que hacen que no la pueda poner en práctica. Por eso decimos que es un problema de todos y que realmente requerimos el apoyo de todos los sectores para que una mujer pueda tener un entorno propicio para la práctica de la lactancia, incluso
como decía la doctora, también las condiciones laborales, obviamente, que tiene que regresar a trabajar antes de los 3 meses, ¿no? Gracias, doctora Bombecchio, por favor. Y ahorita a ver si nos... Buenas tardes, Oscar Sosa, Panrete Digital. La pregunta estriba referente a que si una madre da positivo a COVID, ¿puede amamantar a su hijo directamente del pecho o puede extraerse de la leche materna para alimentar a su hijo? Sí, se han hecho algunos estudios sobre esto y no se ha encontrado que la lactancia materna o la leche materna sea un medio de contagio del virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Sin embargo, es recomendable que se usen las protecciones de la vía respiratoria. Como ya se comentaba, la madre lactante debe procurar lavarse las manos antes de tomar al hijo, ponerse el cubrebocas durante el acto de la lactancia y después mantener siempre los cuidados de proximidad con respecto al hijo. Gracias. Rivelino, por favor. Buenas noches, doctoras. Buenas noches, doctor. No creo que den tiempo para 2 preguntas. Voy a hacer una nada más al doctor Gatell. La otra por mañana. En el presupuesto de egresos de la Federación 2019, el total del gasto, bueno, del presupuesto para los principales organismos de salud, Secretaría de Salud, Seguro Social, ISSSTE, INSABI, es de 1.4 billones de pesos. Hay un estimado de un gasto de estas instituciones en enfermedades crónico-degenerativas, específicamente las que tienen comorbilidad asociadas con COVID, que es bueno, obesidad, diabetes, hipertensión. ¿Es cierta esa cifra? O sea, ¿es la mitad del presupuesto lo que se gasta en la atención de estas enfermedades crónico-degenerativas? Bueno, nada más para confirmar y vendría una segunda. Posiblemente es cierto en términos generales. Es difícil, y no les sé decir en este momento, identificar exactamente partidas presupuestales para la atención de enfermedad crónica, porque no se organiza así el gasto se organiza, o el presupuesto se organiza por las acciones orientadas a la salud, tanto de prevención, de atención, de rehabilitación, la conservación de la infraestructura, obviamente los salarios, etcétera, y no se hacen partidas presupuestales por tema, excepto desde luego en los programas preventivos que sí tienen asignaciones presupuestales específicas, pero aún así los programas preventivos se componen de múltiples actividades. Ahora, conociendo que las enfermedades crónicas no transmisibles son una parte muy sustancial del perfil de morbilidad y de mortalidad en México, y que son además enfermedades característicamente de larga duración, es posible que sí, quizá más de la mitad del gasto público en salud tenga que ver con la atención y la prevención y las consecuencias de las enfermedades crónicas. Ahora, poniéndole nombre, Grupo FEMSA en 2019, en su informe anual, Grupo FEMSA Coca-Cola tuvo ganancias por 506,000 millones de pesos. Grupo Bimbo, 2019, ganancias por 292,000 millones de pesos. ¿Han aportado algo ellos para combatir, para enfrentar estas enfermedades, para combatirlas, a través de sus fundaciones, para apoyar anualmente y en la pandemia? Digo, aunque sea con cubrebocas, con pruebas, que es lo que estos grupos también exigen. Sí. ¿Han apoyado? No que yo conozca, por lo menos no de manera directa hacia la Secretaría de Salud, y consideramos además, esto es algo muy conocido en el mundo, hay estándares internacionales de prevención y protección de las políticas públicas respecto al conflicto de interés. Siempre se ha considerado como inconveniente que los actores económicos que tienen que ver con las causas de un daño para la salud puedan ser legítimamente donantes directos del gasto en salud o el gasto en prevención. Ejemplos muy notorios a lo largo de la historia de la salud pública está la industria del tabaco, que a través de donativos o inversión en los servicios de salud ha tergiversado completamente las agendas de salud, ha afectado las políticas públicas, ha disminuido la capacidad gubernamental de ejercer la vigilancia y control de las políticas públicas, y por eso en instrumentos jurídicos internacionales como el Convenio Marco para el Control del Tabaco explícitamente se establece
que no deben recibir los gobiernos donativos o patrocinios de cualquier naturaleza de la industria tabacalera. Semejante, ya lo mencionó la doctora Bonvecchio, el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche, establecido desde 1981 y del cual México forma parte, esto está auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, explícitamente indica que no se deben recibir donativos de sucedáneos de la leche en las instituciones públicas de salud. No existe, hasta donde conozco, una disposición general en México o en el mundo para los productos industriales ultraprocesados, que son los motores principales de la epidemia de obesidad, pero por analogía y por lógica simple, considera uno que no es conveniente, como sucedió extensamente en el sexenio pasado, que los actores industriales o comerciales de los productores de estos productos participen en la generación de políticas públicas. En este gobierno, por eso decidimos desde el día 1 disolver un organismo que existía que se llamaba Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que desde el principio nos pareció que era una suerte de pantalla para permitir la penetración de los intereses de la industria en la generación de las políticas públicas. Nosotros prescindimos en ese sentido por completo de ello, porque sabemos que eso implica un conflicto de interés, y en su lugar creamos, como ya se ha mencionado, el Grupo Interinstitucional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, que es el foro gubernamental transversal con el que precisamente construimos, elaboramos, implantamos y vigilamos estas políticas públicas por un sistema agroalimentario saludable, justo, sostenible y competitivo. Muchas gracias, son las 20:03. Muchas gracias, doctoras, es un placer tenerlas aquí. Gracias. ¿Mande? Mañana no hay viaje, vamos a esperar, queda pospuesto. Y el sábado vamos a hablar de lactancia nuevamente. Gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación.
tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.